Saludos a todos. Hoy voy a presentar un análisis de un caso de corrupción política en el gobierno interino de Dina Boluarte. Este caso involucra la contratación irregular de 16 altos funcionarios, lo que representa un claro ejemplo de cómo el nepotismo y la falta de transparencia afectan a la gestión pública en el Perú. A lo largo de la presentación, veremos cómo este caso refleja violaciones éticas y jurídicas que han erosionado la confianza pública. Corrupción en el Perú y el caso de Dina Boluarte. El Perú enfrenta un grave problema de corrupción, como lo refleja el índice de percepción de la corrupción del 2022, donde el país ocupa el puesto 105 de 180 con una puntuación preocupante realmente. En este contexto, el gobierno interino de Dina Boluarte contrató a 16 funcionarios de manera irregular, tras la renuncia de Pedro Castillo en julio del 2023. Estas contrataciones violaron la ley del servicio civil y el reglamento general de la presidencia, ya que no se realizó un proceso de selección adecuado, vulneración de la ley y principios éticos. Este caso es particularmente grave porque las contrataciones favorecieron a personas cercanas a la presidenta, como su cuñado y su ex jefe de campaña, violando principios claves de la legalidad, la meritocracia y la transparencia. La Contraloría General de la República emitió un informe en septiembre del 2023 señalando estas irregularidades. Además, este acto refleja un conflicto de intereses y un abuso de poder que compromete la eficiencia de la gestión pública. Visión ética desde Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. Para analizar este caso, desde una perspectiva filosófica, recurrimos a cuatro grandes pensadores. Sócrates defendía el deber de obedecer las leyes. Esa era una de las opciones que él daba. Pero también Sócrates criticaba la corrupción política, lo que en este caso claramente no se ha respetado. Platón, por su parte, critica la democracia, critica la corrupción y propone un modelo de gobernante virtuoso, algo que no vemos en el gobierno de Baluarte, donde prima el desorden y la injusticia. Aristóteles nos habla de la justicia como base de la política. Aquí se ha violado tanto la justicia legal como la distributiva, al favorecer a ciertos individuos. Y finalmente, Kant nos presenta el imperativo categórico que exige actuar conforme a principios universales, algo que en este caso no ocurre evidentemente, ya que favorecen intereses particulares. Contratación irregular de 16 altos funcionarios. Los hechos principales del caso son claros, son muy claros. Tras la renuncia de Pedro Castillo, Dina Boluarte asume la presidencia un 28 de julio del 2023. En menos de 2 meses, su gobierno contrató a 16 personas para cargos importantes, sin cumplir con los requisitos mínimos que la ley exige, tales como tener experiencia laboral o títulos profesionales. La Contraloría denunció que estas personas, muchas de ellas, tenían vínculos personales con Dina Boluarte y por eso fueron favorecidas sin un proceso justo, lo que refleja una clara y evidente violación de la normativa vigente. Impacto en la transparencia y el Estado de Derecho. En conclusión,
Este caso evidencia cómo la corrupción y el nepotismo erosionan la transparencia en el gobierno y afectan negativamente el desarrollo del país. Que al respecto, la legalidad y la meritocracia han sido sobrevaloradas. Se vulneran principios éticos fundamentales. Además, este tipo de actos genera una pérdida de confianza, lamentablemente, en las instituciones y en la política, a quienes ya no podemos tener fe, algo que es muy grave en un país donde la democracia ya está en una posición vulnerable. Medidas para combatir la corrupción. Para combatir estos problemas, es fundamental implementar varias medidas. En primer lugar, se debe fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, que son muy importantes para que esto sea vigilado, asegurando que los funcionarios sean contratados por su mérito y no por vínculos personales. Además, es importante aplicar políticas de transparencia, aquellas políticas que sean claras, y también se deben rendir cuentas y sancionar efectivamente los actos de corrupción. Estas medidas pueden ayudar a restaurar la confianza pública que por estas razones evidentes se han perdido y además mejorar la eficiencia del gobierno, que es lo que tanto anhelamos y queremos. Para cerrar, podemos concluir esta exposición diciendo que este caso es un claro recordatorio de los efectos devastadores que tiene la corrupción en la política, lamentablemente, en nuestro país. Debemos insistir en la necesidad de una administración pública basada en la ética y el respeto a la ley, que mucho nos hace falta, no solo para mejorar una gestión pública, sino para asegurar que el gobierno sea realmente un servicio para todos y todos los ciudadanos. Habiendo dicho esto, les agradezco por su atención. Muchas gracias.